antes que nada, y es que, parce, ustedes se vieron la película que nos recomendó el joven Joan esta semana. No, No se la logró ver. no pude, Oh, no. uy, parce, es un film muy exquisito, parce, La mansión de Araucaima. Parce, la verdad me pareció muy interesante, sinceramente. Y pues no sé, o sea, es un film colombiano, huevón, y es que, o sea, es como todo lo que está bien hecho en Colombia, mae. O sea, es una película que está bien hecha, marica. O sea, no sé, me parece que es realmente interesante. El joven Joan, ¿qué piensa al respecto? Pues obviamente yo no he sido una persona que con esa clase de films directamente contextualizarlo con algo. No sé, nunca ha sido mi estilo. De hecho, se lo dejo mejor a ustedes, compas, que son mejores contextualizando que yo. Pero uno puede notar problemas de índole filosófica muy ricas en trabajo, como diría un profesor, un filósofo argentino. Y es que uno puede detectar hasta vainas de sociología, porque por ejemplo esta semana me aventuré a estudiar la dialéctica de Hegel y hay una parte en específico que uno va a identificar mucho a lo largo de la película y es lo que usted va a encontrar en las críticas escritas, porque no hay críticas como tal concretas, audiovisuales, como serían para otras películas ya de talla más comercial. Entonces hay problemáticas muy sociológicas, muy existenciales, incluso hay problemáticas de índole estética. Uno puede ver mucho de la connotación platónica de la belleza justamente en la única mujer que había ahí antes de la otra chica. Bueno, no adelantemos esa parte porque se supone que como tal la cuestión va a ser tratada en otro episodio, pero entonces vale mucho la pena. Y lo único que puedo decir es que esta película no es como tal una película que haya salido de la nada, es una obra literaria de Álvaro Mutis. Y, y bueno, aquí es donde uno se pone a pensar, y es lo que yo me ponía a pensar cuando leía Cien años de soledad, y es la posibilidad de transmitir eso como tal al séptimo arte, cómo traducirlo. Y cuando el joven Quintero habla de una película exquisita, pues pienso que es un adjetivo fundamental y adicional a muchos más que se les puede dar a esa clase de films, porque simplemente esos films en sí mismos son una paradoja, son paradójicos en cuanto a la elaboración, porque vienen de obras que tienen una estructura tan, pero tan abstracta, tan indivisible, en términos de SOSIR in abstracto, que uno, parce, sencillamente dice esto es imposible. Uno que está viendo. Y uno pues queda con muchas cosas. Yo me quedé desde ese día pensando en muchas cuestiones, tratando de aterrizarlo, porque ahí está el dilema, en tratar de contextualizarla en algo. Y el hecho de que usted, joven Quintero, ya tenga una base para ello, es totalmente interesante, pero sí, es mejor no ahondar en ella aún porque es un tesoro, la verdad, y es una responsabilidad muy grande que considero ha llegado a nuestras manos, porque hay que tener en cuenta que en YouTube no hay una reseña como tal de esa película. Como tal seríamos como, me oso a decir, los primeros en hacerle una reseña así crítica a la película, porque el resto de las reseñas escritas simplemente son lecturas inferenciales de la misma. Bueno, son como tipo trascendentales, no se van más allá del hecho. Y es algo que podríamos ahondar y es muy rico lo que se puede trabajar desde la historia, desde el conocimiento general y desde la filosofía, claramente. Entonces, ahí está pues. Es muy cierto, es muy difícil sacar una inferencia y como dice Joan, muy difícil sacar quizás
un argumento sólido y un contexto sólido de todo lo que trasciende a través de la película. Pero la verdad es que me parece muy interesante pues a ver, es basada en la historia obviamente de Álvaro Mutis, que realmente me nace a mí es ya leer la historia, porque quizás no hay una reseña como tal de la película, ya que pues, pienso obviamente que toda la respuesta está contenida como tal en el libro. Yo creo que lo que nos falta es la lectura como tal, porque no creo que el film haya, pues, o sea, el film hizo demasiado, pero no creo que el film haya contenido o haya captado como tal todo el argumento, o haya cargado como tal toda la historia, todo lo que tiene que ver alrededor de los 6 personajes que hay, la historia que los mueve o algo en esa película, porque realmente pues la película es como muy directa, o sea, empieza en un punto específico y ya de ahí no hay como un retorno, no hay como un hecho que marque un hito de un pasado o un presente, sino que ya todo marca es, bueno, un pasado como tal, sino que ya marca como tal toda una línea seguida. Entonces pues sí, la verdad es que la película sí es interesante, entonces nada, es mejor que la dejemos para una próxima ocasión. Y pues sí sería bueno hacerle una reseña desde cada uno, desde el punto de vista, pues, y desde una postura diferente. No necesariamente pues toda crítica ni nada, sino que la película tiene tantas cosas que dentro de lo absurdo se puede hasta sacar cosas. Entonces pues sí, la verdad es que es un film que merece y vale mucho la pena. De hecho, esa clase de películas o esa clase de obras tienen una gran particularidad, y es que en la planicie está lo realmente asombroso. Por ejemplo, un amigo que es diseñador gráfico, se llama Dani. Él estaba haciendo una especie de boceto, bueno, estaba haciendo y logró hacer una representación de un escritor de finales del siglo XIX que se llama Anton Chejov. Anton Chejov es quizá uno de los representantes de esa vanguardia de la literatura rusa, que antes de la Revolución Rusa logró hacer muchas cosas, antes de que llegase la mano dura de Lenin y toda esa cuestión de la masacre de 1905. De hecho, él murió un año antes de que se presentaran los antecedentes de lo que fue por decirlo así, el incentivo y la causa que estallase la revolución de febrero, primeramente la revolución de febrero. Obviamente hay un gran abismo de distancia, un gran abismo temporal de distancia, pero aún así es un antecedente muy contundente, es cuando ya se inicia la persecución al zar Nicolás. Bueno, en fin, entonces él, en conmemoración a ello, él lo hizo por una fecha especial, y en conmemoración a ello, él me compartía un programa que se llama El Café Checo. Y los autores decían algo. Es como un programa en donde muchos poetas, en donde muchos literatos contemporáneos se reúnen a charlar acerca de como tal lo que es la cultura del cuento, del relato corto. Porque Chekhov fue como tal uno de los padres, o por no decir el padre, del relato corto. Entonces uno de ellos decía algo muy, muy, muy importante. Uno de esos tantos poetas decía: la magia de Chekhov está en la planicie de sus relatos. Entonces, por ejemplo, Chekhov puede narrar el cómo un hombre caminaba, observaba, eh, prevenía de no pisar el insecto que estaba debajo del zapato de él. Esa clase de cuestiones que a todos nos pasa diariamente. Y dice que es tal la planicie, pero a su vez el detalle del hecho que se narra como tal en el cuento, en el relato corto, sin entrar en detalles de lo que es una posible ontología del relato corto. Él dice, ese poeta decía: jue madre, la magia de Chekhov está en la planicie.
Entonces el argumento del joven Quintero, la justificación que da acerca de esta obra, es algo que yo comparto mucho y es el hecho de que cuando uno ve la mansión de Raucaima, uno, o eso fue lo que me pasó, uno trata de como de desenterrar, uno está en un continuo buscar de, bueno, cómo buscar el sentido, cómo unir piezas, porque se puede definir esa película como una especie de mosaico fragmentado. No trata de unir piezas y a la final uno dice, pues madre, quizá en esa búsqueda fue cuando realmente se perdió el sentido de la misma. Entonces es un gran detalle y eso que sirva como un pequeño adelanto, y es que la magia de eso puede estar en la misma planicie de la trama. Obviamente para aquellos que les guste el cine contemporáneo, violento, vendible, tipo Rápido y Furioso, aunque bueno, me gusta mucho la trama, diga, bueno, pues madre, esto es completamente arte abstracto. Pero como decía Kant, el sentido del arte está en quien lo observa. Y justamente, siendo yo un total contrincante del arte abstracto, puedo decir que esta vez puede ser una excepción en cuanto a la obra como tal. Y si así es la película, que es una perfecta mímesis, una perfecta adaptación, imagínese cómo será entonces la relatoría como tal del libro. Es algo completamente inédito, algo completamente ansiado, si se puede decir de esa forma. Y nada, es una recomendación que se hace a priori a lo que vamos a hacer en un próximo episodio. Y nada, genial, fantástico. Parce, o sea, sí, total. En el momento en el que uno trata de buscar alguna razón en dicho film, es donde uno ya prácticamente creo que, o sea, pierde quizás ese sentido o pierde quizás todo ese trasfondo y realmente ahí está la magia de la película, o sea, pero la magia total, porque uno quiere buscar un contexto, uno quiere hilar puntos, uno quiere tratar de descifrar personalidades y al fin y al cabo uno nunca va a encontrar pues un hilo seguido, una historia, ya que basta mucho más de eso y pues sí, la verdad es que sería muy bueno hablar más adelante de este fin porque pues tocaría pensar muchas cosas, pero no tanto pensar sino tal vez mirar y dejar que cada uno pues del punto, o sea, que estemos muy frescos para decir qué pensamos de la película, porque yo siento que es de esas películas que usted inmediatamente las ve, debería discutirlas, o sea, debería realmente en el momento hablar ahí mismo sobre lo que usted opina y abstrae de ella, ya que sí, es un film que vale mucho la pena y pues obviamente el libro que nos esperará, o sea, yo creo que el libro será como esa manera de resolver dudas. Hablando de explicaciones aquí o de buscar razones, yo les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes cómo vieron? Porque pues yo la verdad la noticia, o sea, me la vi, me pareció como un poco absurda también, pero es típico. ¿Cómo vieron la noticia de los supuestos atentados que habían contra nuestro bello y hermoso presidente Iván Duque Márquez? ¿Qué piensan al respecto de ello, jóvenes? Pues pana, o sea, yo no estoy muy enterado. De hecho, hay ahí algo de anecdótico y es que yo me levanté esta mañana y vi un momazo. O sea, la cultura del meme está tan arraigada ya al hecho social como tal que es ya un medio de comunicación, inclusive de producción, el cual puede implementarse para ahondar en muchas cosas. Entonces era un meme de donde habían tres personajes. Nuestro honorable presidente y abajo habían dos personas que causan discrepancia, tal vez un absurdo con tan solo verlas. Y el meme decía, se han identificado las personas que quisieron hacerle daño a nuestro honorable. Y eran el ruso de Rocky 4
y un musulmán. Entonces yo dije, qué buen momazo. Y básicamente, wow, es algo bastante inquietante. ¿A qué punto se puede llegar ya a una posible paranoia social? Que inclusive ya tomando antecedentes, quizá obvios, quizá no tan obvios, han de ser entonces un fundamento para, no sé, para victimizarse. Igual no ahondo mucho en esto porque no me enteré mucho, no llegué al fondo de la situación, pero sí, básicamente es algo muy loco. ¿O qué dice el joven Gerardo? Pues más que todo son dudas, porque referente a un atentado en que no sé en qué Colombia vivirá el señor presidente, la verdad, porque de darse un atentado, pues sería más, yo pienso en mi ignorancia, en mi cúpula de cristal, pienso que sería más de ipso facto que algo tan planeado. ¿Y eso por qué? Porque el estallido social ya se produjo por muchas razones. Mm, y me parece que más que un hecho que sea real, que sea algo que sí vaya a suceder o no, es una herramienta que siempre se ha utilizado en gobiernos como los de Colombia para decir que el que está corriendo riesgo es la persona que está al mando, que tiene la voz, que tiene el poder y que el pueblo no está sufriendo ningún tipo de daño más que el que le están generando al señor presidente. Aparte de eso, me parece pues muy chistoso el hecho de que justamente después de lo que hablamos en el podcast anterior, que ya llevamos como 3 semanas de ese, estábamos hablando del tema masacres, del tema violencia y todo eso, y literalmente en 3 semanas que no ha pasado. Estoy seguro, estoy casi seguro que es una manera más de mitigar las situaciones que están sucediendo en el país. Entonces, si un presidente lanza el comunicado de que se le está persiguiendo, de que se le va a hacer un atentado, aunque las fuentes no sean claras, se le va a creer más que el hecho evidente de una masacre o el hecho evidente de una persona muerta o de que el ejército mató a tal persona o de que la policía asesinó a tantas otras, incluso aunque no se tuvieran pruebas de eso. Y eso es evidente con los mismos memes que estaban circulando esta mañana. Yo vi el mismo meme y también me pareció altamente chistoso. Y luego me puse a buscar. Yo me puse a buscar acerca del supuesto intento de atentado que estaban a punto de realizar en contra de ese señor. Si es que se le puede decir señor. Y me pareció muy gracioso. El atentado por no sé quién y por no sé quién. Pero pues, no sé. O sea, la verdad es que es tan difuso el hecho de que la información haya salido literalmente dice que salió de unas personas confiables, de unas personas de su confianza, y que no hayan dicho nada más, pues me parece como una estrategia más de marketing que de otra cosa, ¿no? Porque eso es lo que hace el presidente y el gobierno de la presente campaña. Lo que están haciendo es vender más que garantizarle algo al pueblo. Entonces, quería preguntarles, ya que tocamos el tema que pues nos trae directamente al hecho de Duque, al hecho del atentado y de un supuesto que no sabemos realmente si sea cierto o no, preguntarles a ustedes qué opinan de todo lo que ha pasado en este tiempo, en el tiempo de nuestra ausencia, en la breve podcast. ¿Qué piensan del abuso policial? ¿Qué opinan de las masacres? ¿Qué opinan de la fuerza pública como tal, del ejército, de la marina, la armada, lo que sea? De las supuestas disidencias, de las disidencias reales, del ELN, de Duque, y qué opinan. ¿Ustedes qué opinan para empezar de las protestas del 21 de septiembre y del 9? Bueno, parce, pues a ver, yo digo que yo quiero dar mi punto de vista, mi punto pues personal, obviamente pues también recogiendo un poco lo que uno ve en redes, porque es que realmente el descontento pues no creo que sea pues solo lo que pienso yo y que sea algo particular, sino que es algo general, parce, sinceramente. ¿Qué pienso al respecto de las protestas? Parce, pues a ver, las protestas eran algo que ya se venían acumulando por diferentes hechos. O sea,
o sea, digamos, distintas causales, distintas, qué sé yo, pues distintos actos, distintos pues formas en donde se ha visto, digamos, este tipo de agresiones contra el pueblo, pasa algo muy concretamente y es el abuso y la represión policial. El hecho que nos marcó, pues obviamente, y que nos dejó, pues digamos, este tiempo, o sea, otro hecho más para tenerlo ahí en cuenta, pues fue obviamente el asesinato del abogado Javier Ordóñez. Pero, ¿qué es lo que yo creo? O sea, aquí voy a dar un punto de vista personal. La gente, quizás muchas veces, o sea, es como lo que, pues, si me quiero aquí decir que esto es un punto de vista personal, o sea, solo mío. La gente desvía mucho la atención en lo que realmente, o sea, no podemos perder el foco de atención en lo que realmente es importante, o sea, no estoy diciendo que todos, pero a ver, a raíz del hecho del asesinato y digamos de la represión policial, o sea, los hechos pues tan desgarradores que hubieron por parte de los agentes de la policía que acabaron con la vida de Javier Ordóñez, pues la indignación fue tan grande que al día después, pues, que pudimos ver, como en la ciudad capital, calles incendiados, y obviamente pues en el resto de ciudades protestas que obviamente dejaron a personas heridas y personas también muertas, pues por los diferentes disturbios que se presentaban en estas protestas o bueno, en estos actos. Parce, la gente está cansada de todo lo mismo, absolutamente de todo lo mismo. Nosotros veníamos de un tiempo donde veníamos cargando masacres, veníamos cargando diferentes tipos, diferentes actos, diferentes hechos, y eso no podemos dejarlo olvidar. No podemos decir que mucha gente dice, no, es que ay, no, es que como mataron al abogado y ese era un borracho, porque ya vamos a seguir en el mismo argumento. ¿Sabe qué me parece muy interesante de todo? Que podríamos decir que nosotros somos unas personas que quizás ya estábamos viendo cómo se iba a comportar Colombia en el mismo círculo vicioso. Pasaba un hecho, querían justificarlo, querían buscar cualquier eufemismo o cualquier excusa inexplicable para justificar un asesinato y obviamente indignación, protestas y todo eso, una cortina de humo de por medio y otra vez volver a lo mismo. Es el mismo ciclo de siempre. Y sinceramente, lo que va a dar aquí mi punto de vista personal, no perdamos el foco, muchachos, sinceramente, no perdamos el foco. Yo lo que pienso es que la gente pierde el foco muy rápido y obviamente yo no puedo esperar a que la gente quede siempre recargando y reprimiendo todo lo que ha pasado, pero, o sea, ya es un momento de accionar, porque en el momento en el que nosotros siempre estamos haciendo eso, siempre va a haber una traba de por medio. Entonces pasa un hecho, nos indignamos, protestamos, hacen una cortina de humo, todo vuelve a la normalidad. Mientras nosotros protestamos, hacen reformas. Mientras nosotros protestamos, votan a algo. Están esperando a que nosotros desviemos la atención. Cuando ya estamos en contra de ellos, ya buscan otro medio para desviar la atención y son las mismas estrategias usadas. O sea, nunca ha sido un mecanismo diferente o nunca ha sido algo, pues realmente que uno diga sutil o planeado, o sea, todo siempre ha sido el mismo mecanismo y hemos actuado en función del mismo mecanismo que nos lleva durante varios años. Y me sorprende realmente, me sorprende porque, o sea, es increíble que, pues sí, que estemos viviendo, digamos, una situación de esas en un país como este que nosotros esperábamos muchas cosas, no volvernos como Venezuela o quizás jactarnos de muchas cosas en este gobierno y lo único que nos encontramos es con violencia. Entonces, pues primero es no perder el foco, porque es que sinceramente siento que vamos siempre en la misma línea. Pero bueno, y pues nada más mire lo que pasó esta semana y fue el hecho del asesinato contra Juliana. Parce, esto también son cosas que van a empezar a indignar, que quizás el panorama lo empiecen a ver más fuerte para conglomerarnos, hacer protestas, hacer diferentes motivos pues para salir a marchar y caigamos en lo mismo. Lo que sí estoy viendo es que es como muy particular también ver que este año trajo como al mismo tiempo muchas sorpresas, o sea, trajo muchas cosas y al mismo tiempo como muchas sorpresas. En el mismo momento en el que teníamos el juicio de Uribe y teníamos obviamente pues el
pues sí, todo el proceso judicial, pues digamos que su pupilo, el doctor, si es que se le puede decir doctor, honorable presidente, mentiras, no, nuestro pues presidente Iván Duque, al mismo tiempo, porque es que esto, créame, esto duele mucho, al mismo tiempo en el que todo pasa esto, él solo buscaba atención, tratar de llamar la atención sacando el programa diario, tratando de defender la honorabilidad de Álvaro Uribe. Parce, es que en qué país vivimos, bueno, o sea, sinceramente, ¿qué país vivimos donde vemos que tenemos un expresidente que tiene 200, no sé cuántos procesos vinculados, tiene muchas pruebas y, o sea, tenemos a un presidente que en vez de dar la cara por lo que está pasando, simplemente sale a decir, no, yo creo en la honorabilidad y en la inocencia del doctor Álvaro Uribe. Y para acabar de rematar, en el hecho que también marca demasiado es ver la silla vacía. Yo me quiero quedar con eso, la silla vacía. Para mí ese hito va a marcar mucho la historia porque esto como lo diría Popeye, eso no lo cuentan los libros de historia. La silla vacía que deja un supuesto presidente en un acto conmemorativo hacia las víctimas que habían muerto, obviamente, después de los hechos de las protestas, después de lo del asesinato a raíz de Javier Ordóñez, prefirió prefirió dejar esa silla vacía y a los pocos días estar en un acto conmemorativo en los CAIs a favor o bueno, estando haciendo participación con los policías por los CAIs quemados. Entonces, parce, yo no creo que hayan más, digamos, preguntas o más, pues sí, más hechos que no nos hagan pensar realmente quién nos está gobernando y para qué nos está gobernando. Entonces, pues yo solo me quiero quedar con eso y pues con la reflexión inicial no perder el foco, porque siento que hemos actuado en el mismo círculo durante mucho tiempo y es algo que nosotros ya hasta pronosticábamos y siempre lo hemos pronosticado. Entonces, pues sí. Pues a ver, yo respondiendo a la pregunta del joven Gerardo, al principio de al principio de la reflexión acerca de la situación en el país, quisiese centrarme en 3 puntos que pensaba mientras el joven Quintero daba el argumento. En un primer punto, que es a partir de las cortinas de humo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo estaba leyendo un libro que inclusive Gerardo me acompañó a comprar. Un libro que se llama Los grandes conflictos económicos, políticos y sociales de nuestra historia. Es el primer volumen. Y en él se hace una reflexión con base en ello. En un principio, cuando se veía como la impunidad de los hechos raciales de los conquistadores hacia los conquistados, los indígenas, los aborígenes, había una cuestión ahí bastante poderosa, y es la cuestión de cómo en ese tiempo, y quizá relacionado con las reflexiones que se dan a partir de todo lo que ha sucedido en estos días, y es la cuestión de que, por ejemplo, en esa época, en un tribunal, en el Parlamento español de ese tiempo, del rey, bueno, no recuerdo qué rey era, quizá Carlos, quizá el que le siguió, se daba el argumento, se daba la disputa, la querella por la cuestión de los aborígenes. Pero ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que cuando venía el argumento aquí, a la zona afectada casualmente, los conquistadores decían, pero es que hay cosas más importantes, como por ejemplo estos manes quieren hacer una insurrección, estos manes quieren rebelarse, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo el botín, estamos perdiendo peso, estamos perdiendo cabello, toda clase de estratagemas para librarse de la carga moral, del imperativo moral, de la razón práctica. Entonces es ahí donde se puede confirmar que no es solo cuestión
de un gobierno. A eso hay que ponerle mucho cuidado, porque inclusive las contrapartes pueden y son capaces de atribuirle toda la mierda, y no es por defender al honorable, sino que es para tratar de centralizar un poco la reflexión que siempre se va a ver en un extremo o en el otro, como si fuésemos la ética nicómaco. Esto es más virtuoso o es más doloroso. No, no se trata de eso, se trata de tratar de, vale la redundancia y la suma redundancia, es la cuestión de intentar centralizar la reflexión para luego ya definir cuál es el bando, si es que se tiene que hacer de esa forma. Entonces es simplemente ver que la audacia, la malicia indígena, que es el gran eufemismo que cubre el vicio que tiene el colombiano de superponerse al otro como se le da la quiera, es una cuestión que ya viene desde hace muchísimos años atrás, desde el principio de este llamado gobierno, de este rinconcito del virreinato. Entonces es eso, tratar de centralizar y hasta ahí en los antecedentes no perder el foco, porque a lo largo que vienen presidencias, vienen mandatarios, vienen todo eso, siempre vamos a tratar de echar la culpa al que está en el momento, pero no nos fijamos en el antecedente. Inclusive los grandes capos de la mafia nos lo decían: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo veíamos siempre en la novela de Escobar, vemos esa frase en bocas cochinas y en bocas pulcras. Entonces es intentar no perder también el foco histórico, porque eso es lo que se está haciendo en este país y por eso las insurrecciones. Ahora voy a lo de Juliana. Me recuerda mucho a lo que dice, perdón por meterle tanta filosofía, pero es mi campo, lo que dice Kant en la fundamentación de la metafísica, o no, perdón, en la crítica de la razón pura, perdón. Y es que dice que todo conocimiento debe estar enfocado en el espacio-tiempo y no en las causas externas noumónicas. ¿A qué hago referencia a eso? Hago referencia a que, por ejemplo, cuando estamos, imaginémonos en el escenario, imaginémonos en la escena del crimen, llamémoslo escena del crimen, porque literalmente pues no hay ninguna otra denominación. Ahí sí no puede llegar el concepto como es homicidio colectivo ni nada por ese estilo para poder apelar a ello, no sé, son así. Entonces, vean en lo que se enfocan, por ejemplo, los medios de comunicación. Y eso es lo que yo hablaba con Gerardo en estos días. ¿Cómo es posible que se le enfoque más la atención a la posibilidad inaudita, ridícula, absurda y entre otras estratagemas que se les puede dar denominaciones, en el hecho de unos supuestos que van desde que se le cayó el fusil y rebotó la bala hasta que el carro trató de sobrepasar al policía y por eso disparó el soldado, querría decir? Y no fijarse primero en el lugar de donde emerge el agente que dio causa a todo ello. Parce, esos manes estaban en la selva, o sea, estaban literalmente al otro lado, haciendo no se sabe qué cosa, cuando se supone que un guardia de ese calibre debe estar en las carreteras. Salieron de no sé de dónde a llevar la acción práctica a la doble intención. Entonces, aquí viene mi reflexión con Kant. Lo que viene es que siempre en las escenas, siempre en esa clase de hechos que son tan tendencia en estos últimos días, siempre nos vamos a centrar en el espacio-tiempo limitante y conveniente, y no vamos a ir más allá de lo numérico, que es en lo que en realidad se han de remontar las causas primeras de donde surge todo esto. ¿Cómo es posible que no dudemos del proceder de los militares que venían de otro lugar, que no les corresponde y que es de misterioso proceder, y simplemente nos vamos a fijar en que, bueno, al militar se le fue la mano? O es que no, es que uno con rabia hace cualquier cosa. Inclusive los mismos familiares de Juliana dicen eso. Uno con cualquier cosa, con cualquier cosita que se enoje, sin importar los hechos, pues simplemente es un momento de rabia. No, eso es lo que decía la hermana de ella. Un momento de rabia, el man disparó. Eso puede tener un gran trasfondo. Pero ¿qué pasa? Lo que va a suceder es siempre lo mismo, y es como decía el joven Quintero,
con la cuestión del argumento encíclico, siempre vamos a hacer una regresión a la causa primera, al silencio primero que le antecedía al hecho hablado. Siempre vamos a empoderarnos de la cuestión no, ya hay que dejar pasar esto, el odio y todo eso, no, paz y amor, no. Siempre vamos a dejar eso a un lado. Y mi tercer punto, ¿cuál era mi tercer punto? Bueno, voy a dejar esos dos puntos para dejarle hablar al joven Gerardo, pero sí, es tratar de enfocarnos, es tratar de entender que el foco no siempre tiene que estar en la disposición del presente. No hay que fijarnos solo en el presente. El presente también hace parte del flujo de la historia y el joven Gerardo, que es aquí la voz que puede apelar a los hechos históricos, ha de recalcar ello. El presente no es la historia, la totalidad de lo que estamos viviendo. El presente no es fragmento total, como diría Hegel. El presente viene de un pasado, siempre va a estar yuxtapuesto, inclusive puede estar yuxtapuesto a una ilusión del futuro, aunque Sartre la niegue, pero de todas formas siempre vamos a estar atados a las posibilidades ya pasadas y lo que va a suceder, aunque sea simplemente algo ilusorio. No podemos perder el foco histórico y es en lo que yo quisiera insistir en esta reflexión de esta noche. No perder el foco histórico, no hacerlo porque... ya me acordé de la tercera cosa, porque la silla vacía ya estuvo en Guaviare en 2002 o 2001, no lo recuerdo, no soy bueno para las cronologías. Estuvo la silla vacía, pero fue el vacío del malo. Le hicieron escándalo y le siguen haciendo escándalo ya más de 10 años que pasó eso, pero fue porque el malo fue el que dejó la silla vacía. Esta vez la dejó el bueno por denominación propia y no se le hizo escándalo a ello tan masivo como que esto es algo que debe recordarse. Esto es un hecho que puede quedarse en un pasado muy remoto y que solo el ente que en verdad reflexione va a poder recordar estos dos y va a poder sacar conclusiones que pueden ser maléficas para el ponderado de allá, pero que en serio manifiesten algo contundente en lo histórico y nos haga ver por fin qué clase de personas son las que están ocupando los roles en nuestro país, el bueno o el malo. ¿Qué más da? Simplemente hay que recapitularnos y nunca perder el foco, como diría el joven Quintero. ¿Cuál es la situación? Yo en este momento que pues me perdí una parte de la conversación de ustedes, sí me di cuenta de una cosa, y es que los dos están de acuerdo en el hecho de que estamos como desviando la atención, están desviándose las atenciones de las personas hacia puntos en los cuales no se tiene como una posición real, o sea, no hay hechos que digan como que sí, esto está sucediendo y sí, hay un atentado y sí, pues a este tipo le van a hacer esto y esto, sino que es más como la estrategia que están teniendo muchas personas y muchos líderes para calmar la atención. De hecho, en estos días cuando vino Joan, estábamos charlando sobre el caso de Juliana. Y nos parecía extraño que las noticias siempre, de hecho Joan lo comentó, siempre van a buscar primero la manera de justificar lo que pasó y ponerlo en contra de la víctima. Es decir, que los que realmente salen afectados en los noticieros y en la prensa local siempre va a ser el principal afectado. Y pone a la gente a pensar, bueno, no sé si pondrá a la gente a pensar porque realmente los noticieros muchas veces me hace pensar que lo que menos quiere es que la gente piense. Pero pone a la gente en contra de los que no debería estar. Y realmente me da mucho miedo el hecho de que en este país se den este tipo de situaciones. Ahora, una de las cosas que mencionaba yo, que me parece muy importante y que es de tratar, es que no todo el tránsito histórico se enfoca en el presente, y es verdad. Todo tiene un porqué. Y creo que yo desde el primer episodio del podcast lo he venido diciendo, pero el pasado tiene un impacto tan brutal en la historia que pues por algo se dice que es histórico. Realmente la relación que tiene, yo creo, el hecho de que los colombianos, o más bien las personas que estén enojadas en algún momento, desvíen su atención, es por eso, es porque
ya, o sea, ya pasó. Y algo que decíamos, creo que en el segundo podcast, es que para nosotros la violencia y las injusticias se nos volvieron paisaje. Realmente a nosotros ya se nos olvidó lo de Ordóñez y estamos esperando a que suceda otra cosa para salir a marchar. Me parece muy triste el hecho de que tengamos que esperar a otro justificante más, a otro detonante, es que les suelen decir algunos profesores de sociología, a otro detonante para causar una justificación social y que haya otro tipo de protesta más fuerte. Sin embargo, a mí me parece también un acto muy cobarde, muy lamebotas, como le dicen algunos, el hecho de que un presidente, de que una persona que debe ser la imagen y la cabeza de Estado, antes que ponerse de parte de los que eligieron a esa persona, a ese representante, se ponga del lado de una institución que está realmente dañando la imagen de un país y de una sociedad como tal. Se supone que los principales defensores de los derechos, aparte de las organizaciones de derechos humanos, deben ser pues esas personas que están violando los derechos humanos. O sea, que estamos manejando un sinsentido brutal en este país. O sea, para empezar, lo que se llama policía debería, en vez de, de pedir sobornos, de maltratar, de asesinar gente, su función principal debería ser cuidar a los ciudadanos de esos mismos males que ellos están generando. Otra de las cosas que me parece muy extraña, y de hecho en estas noticias acerca de lo de Julián me pareció muy extraño, es el hecho de poner primero que todo en duda la procedencia, lo que estaba diciendo el joven Joan. Nosotros vimos unos videos donde pues la persona que acompañaba a Juliana decía es que salieron del monte, es que salieron del monte, y en las noticias decían y justificaban de una manera tan cínica el asesinato de Juliana con la simple frase de que se habían saltado un retén y tenían permiso para disparar. Yo no entiendo por qué la gente es tan facilista en Colombia y se basa únicamente en lo que le dice la primera persona que escucha. Yo me acuerdo que cuando le mostré el video a mi papá, y esto a forma de anécdota también, yo me acuerdo cuando le mostré el video a mi papá es sindicalista y pues mi papá siempre ha sido un acérrimo en la lucha de los derechos, de la defensa de los derechos humanos. Y cuando le dije, pa, mire, resulta que el ejército mató a una muchacha, y le mostré. Y él me dijo 5 veces en un tono como de impresión, ¿en serio fue el ejército? ¿En serio fue el ejército? Porque el carácter principal del ejército es que en el momento en el cual se vayan en contra del pueblo, se estarían violando una cantidad brutal de derechos constitucionales y de principios fundamentales. Lo que quiere decir que eso está muy en contra de lo que vendría siendo una democracia. Pues para empezar por ahí. Uno se aterra pues ya cuando ve, por ejemplo, los casos de abuso policial que vimos ya con Ordóñez, que vimos con tantos jóvenes que han muerto a manos de la policía. De hecho, a los días del asesinato de George Floyd había una persona, no sé si ustedes vieron eso, pero pues a veces me gustaba ver fútbol. Y en unas de la rueda de prensa pues estaban hablando de eso. No, de hecho no creo que la rueda de prensa, sino que estaban rindiéndole tributo a una persona muerta a manos de pues que había sido, creo que por el atentado que había sucedido en Bogotá, hace como 1 o 2 años. En Bogotá, bueno, no me acuerdo bien, pero resulta que un equipo se había puesto pues como tal la gorra de la policía en tributo. Y uno de los futbolistas, Roberto Velar, uno de los futbolistas, de hecho yo compartí la publicación, no se la puso, no se puso esa gorra de la policía, ni nada. Y al final pues obviamente llegaron y le dijeron como que, oiga, ¿usted por qué no le está haciendo tributo, no le está rindiendo tributo a una institución que ha sufrido tanto como la de la policía? Y la respuesta tan contundente que aplicó hace 2-3 años se puede aplicar exactamente a lo que estamos viviendo ahora. Y es que la vida de un latinoamericano no vale para nada en comparación de la vida de un estadounidense, o de un europeo, o de cualquier persona. Yo simplemente me ponía a pensar qué hubiera pasado como tal, como sociedad. Bueno, pseudo sociedad, porque pues en Colombia ya se sabe que una sociedad como tal es muy complicado que se presente. Pero tipo, pongámonos, digamos en Francia o en el mismo Estados Unidos, donde estuviera pasando la cantidad de sucesos tan atroces que están sucediendo ahora en Colombia. Digamos que, yo qué sé, que una persona va normal, vía, yo qué sé, Nevada, y los detiene, yo qué sé,
el ejército, pero de Estados Unidos, digamos que es el ejército de Estados Unidos, sí, tal cual. El ejército de Estados Unidos tal, llegan soldaditos, y dice, ay no, es que se me rebotó esta bala y tal, murió. Entonces ahí sí el ejército le tocaría literalmente pagar e indemnizar a la familia y tendrían literalmente que arrodillarse. Lo mismo que hicieron, y eso que algunos lo mismo que hicieron con George Floyd. Y fue un caso que, aunque fue grave, si se hubiera presentado aquí o que se hubiera presentado en Venezuela o en Bolivia o en Argentina incluso, no hubiera tenido ninguna connotación en comparación a lo que ha pasado en otros países. Una vaina que me llamaba mucho la atención de las manifestaciones presentes del 21, del 9, del 10, del 11, del 12 y hasta del 13, es que replicamos un modelo que ya se vio en Estados Unidos, por lo mismo. Pero lo más triste que es que simplemente no es que estemos perdiendo el foco, sino que estamos copiando. Y muchas personas, yo en estos días hablaba con un compañero de mi carrera, muchos jóvenes, como tal, hacen las cosas y esperan que sucedan y ya. Y a muchas veces ni siquiera saben por qué sucede, por qué se hacen. Y no sé si la respuesta simplemente sea porque se ve y porque se supone que se debe hacer, o porque realmente necesitamos un cambio, o qué. Cuando pasó lo de Ordóñez, pues yo pensaba para mí, obviamente, porque estoy seguro que no todo el mundo piensa como yo y tampoco es necesario que todo el mundo piense como yo, sería muy triste. Sin embargo, yo me ponía a pensar que lo que estaba sucediendo era por Ordóñez, era por las niñas indígenas, era por las masacres de estudiantes, era por la masacre de líderes sociales. Sin embargo, cuando yo miraba la situación y me ponía a pensar en por qué estaban quemando CAI, yo me preguntaba como que venga, ¿realmente es por todo eso o es simplemente por Ordóñez? Porque fue la única noticia a la que le dieron bomba. Mm, no sé, me ponía a pensar en eso y me parece que también falta mucho compromiso por parte de la gente, tanto jóvenes como adultos, como señores, porque incluso en esas marchas se manifestaron señores, porque mi papá estuvo ahí y estoy seguro de que se manifestaron señores, se manifestaron personas de edad para que ahora digan que solo somos muchachos los que estamos en manifestaciones. Pero falta mucho compromiso por parte de la misma ciudadanía, porque sociedad, pues como les dije, es muy complicado. Para que haya sociedad tiene que haber como primero un acuerdo, un contrato social, y ya sabemos que un contrato social no hay en Colombia desde que las mismas fuerzas públicas y desde que el mismo gobierno está en contra de las personas, de la gente. Entonces, pues me parece muy grave eso, me parece muy grave la falta de compromiso. Me tiene muy, muy triste esa situación y más que todo el hecho de cómo el poder, como lo decía en estos días, se los decía a ustedes, el poder tiene que pasar por el filtro de los medios de comunicación. Y primero que todos los medios de comunicación tienen que decir y dar el visto bueno, el veredicto, porque si no la gente no sabe qué pensar, no sabe qué decir y no piensa, no genera pensamiento propio. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos Joan y yo ayer. Digamos que nosotros vamos por la calle y nos mata un policía. Y entonces antes de decir que éramos estudiantes, que estábamos, yo qué sé, que estábamos normal y que fue un crimen, obviamente, van a tratar de limpiar primero el nombre de la policía porque se van a nivel de institución. Entonces, pues me parece muy delicado eso y pues quería preguntarle más o menos a Joan, ¿qué opina más que del hecho de los sucesos que están sucediendo actualmente, de las protestas y de las manifestaciones? ¿Qué opina del hecho de la visión facilista que tiene la gente hoy en día de las cosas? A mí hay algo que nunca me ha calado y es, por ejemplo, el discurso de los queridos señores, querida gente mayor que se supone que tiene un recorrido impresionante y ponen por delante el, el hecho de que se han sacrificado bastante y que es algo que se debe hacer alarde y que nosotros se supone que deberíamos arrodillarnos ante esa situación y deberíamos ser una generación de personas luchadoras y de personas que han salido adelante desde abajo, se supone. Entonces, pues es algo bastante, bastante delicado y quería preguntarles a ustedes más que todo, más que el hecho de las protestas, que obviamente es algo necesario, y en ningún momento dije que estuvieran en desacuerdo cuanto a las protestas. ¿Qué opinan ustedes y cómo o de qué, bajo qué concepto, qué manera cambiarían la visión social de los problemas que estamos viviendo? O qué medidas tomarían como más para que el Estado no vea tan absurdo el hecho de proteger al pueblo?
Parce, es que, a ver, hay algo que rescatar ahí, y es que por mucho que haya, digamos, una causa y por mucho que haya, como lo digo, sí, o sea, una razón justificada y contundente, siempre van a haber extremismos de parte y parte. Entonces, es ahí donde quizás se pone como el ambiente un poco, pues se nubla un poco el verdadero concepto, digamos, de protestas, o se nubla un poco todo, porque es que, a ver, hombre, pues yo tampoco estoy diciendo acá abiertamente, listo, vamos a hacer abrazatones, no, ni vamos a hacer, no, o sea, no, eso no. Yo entiendo los marcos. Yo entiendo los marcos de protesta pacífica y obviamente protesta que ya requiera algo, pero es que, a ver, parce, pasa algo y es que hay gente que es muy oportunista, weón, no podemos decir que no, hay gente que es muy oportunista y en estos momentos ellos ven una situación de estas para sacar provecho o para tratar de cambiar el foco, pues sí me entiende, tratar de llevar el foco a otro lado. Y lo digo porque usted sabe que en estas protestas se ven muchas cosas, o sea, se ve gente que aprovecha para hacer, digamos, pues así actos que no son debidos, o por lo mismo policías que entonces aprovechan y hoy, hombre, pues ven que hay aglomeraciones, hay conjuntos y pues parce, ¿qué hacemos nosotros si tenemos armas de dotación? Pues utilicémoslas, ¿no? Porque pues así es la gente, o sea, se llevan a la gente por delante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para uno tratar de darle un sentido contundente a o sea, a un mensaje social y a todo esto lo que está pasando, es muy necesario, es muy cliché, pero es muy necesario mucha educación, pero no tanto educación, sino también, marica, la gente que vea realmente respuestas. O sea, ¿a qué me refiero con respuestas? A la gente no la pueden tener contenta con cualquier, qué sé yo, con cualquier subsidio, un tiempo y listo, y ya fue. No, la gente necesita respuestas en muchas cosas que vienen pidiendo, vienen respuestas en el salud, en educación, en el agro, pero respuestas contundentes, o sea, hechos que realmente la gente los vea como significativos y vean condiciones de vida necesarias para ellos poder ver quizás un paradigma diferente en el cual ellos puedan protestar y pedir lo que ellos tienen. Pero parce, si ni siquiera sabemos muchas veces los derechos que nosotros tenemos, porque bueno, los conocemos, pero nos los desconocen y vamos a vivir en ese mismo tire y afloje, va a ser muy complicado que haya algo real, porque en esos momentos en el que hay una protesta o hay algo, entonces la gente prefiere ir a hacer eh, incendiar o quiere hacer otro tipo de cosas o todo eso, y pues listo, son hechos que marcan, son cosas que se tienen que hacer, pero claro, como usted mismo lo dice, también personas de la otra generación van a pensar, listo, todos son derechos lo que nosotros pedimos. Parce, pues faltaron muchas agallas en la generación pasada y eso es una cosa que no podemos dejar de ver y es algo que hay que empezar a pensar. Yo también quiero decir algo respecto a las protestas y es que nosotros tampoco hemos pensado, porque nosotros vamos en el afán y realmente un mensaje crítico, nosotros nunca hemos pensado un método de organización total. ¿Cómo me refiero a un método de organización? Una organización que realmente valga la pena. El hecho de que nosotros salgamos a marchar por una vía y nos quieran, digamos, censurar y nos quieran tapar vías y todo eso, eso ya se ha visto. Entonces vamos y marchamos por esta, o luego vamos y más por esta, otra, pero nunca hemos visto como una organización total, y no solo en marchas así, sino también golpes económicos, parce, golpes económicos fuertes. Digamos, hay una manera, diría yo, hay una manera real y contundente, pero es demasiado utópica, en el cual nosotros nos podríamos organizar para nosotros, por ejemplo, parce, listo, ¿quiénes son los más poderosos de acá? Los más poderosos, los del Grupo Aval, los más poderosos, los que manejan todo ese dinero, los que manejan pues todo Colombia, los amigos del presidente, parce, listo.
¿qué pasa si usted se sale del grupo? O sea, ¿qué pasa si un conjunto de personas se salen del grupo Aval? ¿Qué pasa si un grupo de personas deja de consumir o sea, ¿qué pasa si se reúnen en puntos muy estratégicos, comunidades, y tratan de, es que es muy fuerte, o sea, no sé cómo decirlo, tratan como de pues como tumbar la economía? Bueno, tumbar la economía no, sino tratar como de darles un golpe que realmente sea significativo para ellos. O sea, algo económico, algo contundente, algo que realmente valga la pena. Entonces, la gente nunca se ha organizado en eso, la gente nunca se ha organizado en una idea así como, bueno, parce, nosotros ya hemos hecho muchas marchas en las cuales siempre hemos recibido lo mismo, represión, represión, más represión, pero ¿qué otros métodos hay? ¿Qué otro tipo de cosas hay? O sea, nos falta como mucha cabeza para nosotros pensar una manera de organizarnos bien, porque al fin y al cabo esto no es o sea, estamos en un país subdesarrollado, y no vamos a esperar que las protestas aquí pasen como pasan y las queremos, o sea, y esto muchas veces se ve también, es que queremos imitar protestas de otros países pensando que puedan llevar algo, y pues sí, parce, muchas veces nos equivocamos porque todo contexto es diferente, y no podemos pensar que las mismas protestas que se llevaban en Francia se van a llevar en Colombia de la misma manera, parce, porque el pueblo aquí sí sabe que, o sea, aquí el pueblo no sabe, perdón, no sabe lo que son derechos, y al menos allá el pueblo tiene cultura y sí sabe que son derechos, o al menos aquí sabemos que son derechos, pero nos hacemos los pendejos. Entonces, marica, es eso. Y pues, parce, o sea, es que en eso hay muchas cosas por ahondar, pero entonces, sí, pilla, yo lo que digo es que muchas veces se va a ver quizás nublado, nubilado, o se pierda, digamos, el sentido, porque hayan puntos de vista separados, bueno, puntos de vista separados y extremismos que hagan que este tipo de actos o este tipo de hechos pues ya pierdan el sentido, y las personas quieran quieran tumbar o quieran argumentar en contra solo por pequeños actos o por pequeñas personas que realmente se llevan todo un extremismo. Entonces obviamente va a salir gente, a salir la misma cortina de humo, las mismas cosas, que las protestas se ven este tipo de cosas, que en las protestas hay mucha represión, que en esto está lo otro, y pues marica, nunca hemos visto eso. Entonces pues parce, no, yo lo veo de esa manera. No sé qué opina el joven Joan. Pues a ver, con respecto a la primera pregunta que Gerardo me hizo, que es acerca de la opinión quizá del pacifismo que se presenta en nuestra occidentalidad, en nuestra banal occidentalidad. Pues a ver, me recuerda mucho, y perdón por siempre utilizar esos argumentos por antología, pero me recuerda mucho y es algo que le contaba al joven Gerardo en estos días, a una conversación que yo tenía con mi mejor amiga, con Laura. Con ella hablábamos acerca de por qué mi grupo es tan insolente y reclama ante las faltas de respeto y de humanidad de un cierto profesor. Entonces ella me decía, me escribía que un maestro no hace esto, que un maestro no hace lo otro, en fin. Yo le respondí con otras cosas, pero hubo un punto en particular donde ella me dijo, desde el momento en que mi grupo y yo nos dimos cuenta que como los profesores nos dicen y nos hablan de la integridad y cómo alcanzarla, es una clave para ser mejores, desde ahí, desde nuestra autonomía, decidimos eso, decidimos irnos por ese camino. Entonces yo le dije, es en verdad un camino emprendido por la razón práctica y la capacidad de discernimiento, o es quizá una resignación producida por el miedo a perder la meta, por el miedo a perder el título. Entonces, en torno a ello, yo quisiese hacer ese contraste ya como tal con la doxa pacifista.
Es bien sabido que desde tiempos inmemorables la mano dura ha sido una gran clave, un pilar fundamental de lo que ha sido la democracia. En nuestro país se ha denotado mucho de ello. Se ha denotado que desde tiempos inmemorables el derecho a la marcha y entre otras cosas se ha visto ofuscado y posteriormente callado por la mano dura. Así fue también la revolución de los Estados Unidos, la revolución rusa, la revolución china incluso, y entre muchas otras cosas, las causas y la palabra han sido calladas. Entonces, más que una opinión, es simplemente una, una contextualización de lo que ha sido la palabra silenciada, los silencios que siempre serán los que van a hablar por nosotros. Mm, y es por eso que me oso a decir que esos argumentos de libertad pacifista, esos argumentos por mímesis que vienen de Gandhi, de Martin Luther King, de I Have a Dream, y entre otras muchas cosas, es simplemente un reflejo del banal miedo. Porque obviamente, como diría Bentham en su modelo de ética utilitarista, la utilidad de una cosa se da cuando yo asiento a cosas que sé que me van a dar bien. Y recalco mucho esa última parte. Sé que me van a dar bien. Obviamente un animal racional y más que todo un animal paisa, a sabiendas de que la palabra contraria, la palabra basta, va a ser inmediatamente respondida con un bolillazo, con un balazo, con una desaparición forzosa, por un falso positivo, entre otras muchas cosas, Ave María, hombre, obviamente yo cómo voy a hacer eso. Mejor me quedo callado y mejor asiento como las cortesanas para que no me pase nada. Es ahí donde se aplica la ética utilitarista, es ahí donde se aplica la reflexión en torno al silencio, es ahí donde el silencio se vuelve una indumentaria, ya no una actitud para demostrar resiliencia, demostrar una virtud, demostrar escucha. Ya la indumentaria, ya el silencio se vuelve una indumentaria. Y es ello lo que realmente ha de ser tan, por decirlo así, tan injusto. ¿Cómo es posible que ya los instrumentos, ya las virtudes, ya entre otras cosas, deben ser indumentarias para nuestra propia defensa? Ya hay que materializar lo que se supone que nos hace humanos y volverlo armadura. Nuestra condición humana es una armadura ahora, es una coraza que tenemos que usar en nuestra defensa para que no nos hagan daño. Entonces, por ese lado eso. Por el otro cambio, por el otro lado el cambio. Estoy cagándola mucho en este podcast. Y es la cuestión de cómo cambiar. Mientras el joven Quintero hablaba, yo estaba escuchando atentamente la reflexión y es cuando llego a este punto. Uno de los fundamentos más grandes de las revoluciones, y esto se lo recalcaba mucho a una muchacha del salón, que es solo acto, solo acto. Uno de los cimientos de las revoluciones se da en la meditación. Es así como Descartes llegó a saber que hay una evidencia de un cogito. Es así como Berkeley determinó que la realidad puede ser construida. Es así como Hume dijo que somos un constructo de experiencias. Es así como, haciendo un salto osado, es así como Lenin pensó en la revolución bolchevique. Es así como Jaime Garzón, junto con el movimiento universitario, hicieron la cuestión de la séptima papeleta. Sí, séptima, cierto. Y es así como muchos movimientos aquí de nuestro ladito, de nuestro rinconcito, se han efectuado.
Bolívar se rompió la cocorota en Londres tratando de pensar cómo hijo de madre yo voy a hacer para ir al campo de batalla y sacar a los españoles de una patada. Y se le fue un poco la mano y logró liberar más de 5 naciones. Entonces, más que pensar en un cambio primeramente, o no, más que hacer un cambio primeramente, querrá decir, es pensar en un cambio primeramente. El gran problema de los colombianos es que siempre nos vamos a ir por el lado marxista y es ahí donde se puede presentar la gran controversia y la gran antítesis. Siempre negamos la izquierda y son los fundamentos de la práctica, de la razón práctica de la izquierda, los fundamentos en Lenin y en Marx y en Engels, los que siempre vamos a emplear, así no empleemos la teoría como tal. Siempre vamos a ir a la cuestión de vamos allá. Y es así la cuestión de las protestas. Ocurre un hecho, vamos a marchar, vamos a quebrar un carro, vamos a robar, vamos a dejar estos hijos de madre sin negocio. El existo y luego pienso, la inversión, la evasiva, cómo se puede hacer una transposición que puede ser perjudicial. El existo y luego pienso que siempre voy a emplear para justificar la acción de Colombia. Entonces, pensar en un cambio es pensar en una situación, en la situación primera por la cual protestamos. Nosotros estamos completamente seguros de nuestra inseguridad y de nuestra falta de concepto acerca de cómo se hace una manifestación. Nosotros no tenemos ni pinche idea cómo es que se implementa en primera medida ese derecho. Ni siquiera tenemos en cuenta que es un derecho. Simplemente salimos a marchar porque vi que el capucho, arriesgado con huevos, va y se enfrenta a un policía. Entonces, si él se enfrenta a un policía, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo hacer eso? Entonces, es primero pensar la causa, pensar qué es lo que vamos a hacer, pensar qué es lo que nos tiene así. Muchas de las personas y muchos de los que son partícipes y nosotros mismos hemos visto en las noticias, se les pregunta, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hace? Y vemos que contestan, no ñero, yo estoy por aquí en la séptima y vi que unos ñeros estaban volviendo piedra y yo me les quise unir. Hay personas que no tienen ni la menor idea inclusive de las causas primeras de por qué se llega al acto. En el proceso aristotélico uno es potencia y en esa potencia está la reflexión para luego llegar al acto, para luego llegar a lo que queremos ser, a la finalidad. Pero para eso hay que tener pepa, es como hemos hablado y como hemos recalcado, e inclusive la intencionalidad misma del podcast lo declama, y es la cuestión de un pensamiento para la acción. Muchos políticos, inclusive muchos líderes juveniles dicen el cambio, el cambio, el cambio, pero siempre se piensa en el cambio como acto, como acción, como praxis, como un tipo de filosofía pragmática y sobre todo utilitarista para poder acceder a una utopía, a una eudaimonía, a una especie de patraña liberadora. Pero nunca nos sentamos a pensar como tal en el concepto para luego pararnos y poder llegar a hacer algo. Muchos dirán, pero es que pensar, el que piensa pierde, camarón que se duerme, pero es que hay que tener en cuenta que, como dije primeramente, los grandes movimientos y los grandes pasos se dan primero por la deliberación de la mente. Por ejemplo, cuando Saussure ha de sustentar la teoría de la lingüística y todas esas cuestiones, primero antes de pasar al origen de la palabra, primero habla de la comunicación, primero habla de la génesis de donde se da esto. Primero antes de decir cómo se dice adecuadamente esta palabra, dice que esta emerge primero de nuestra psique. Primero está la idea, luego está la acción. Puede que esto muchas veces sea paradójico, pero en realidad la
paradoja en sí misma puede hacerse evidente desde su fuente de origen. Entonces, es la cuestión de primero un pensar para avanzar y en un avanzar para luego pensar. Esa segunda es la que hemos implementado todos los días, de todos los años, de todos los siglos. Y vea lo que hemos llegado ahora. Somos el país del silencio, somos el país de la utilidad, somos el país de si soy responsable, ¿usted qué me da? Somos el país de yo hago daño porque este otro man está haciendo daño. Somos el país de hubo una masacre, pero pensemos en otras cosas, pensemos en el hambre. Esa superposición de la moral maleable de la que hablamos la vez pasada. ¿Cómo es posible jerarquizar actos de violencia como hacía la cabala así de manera usada, a sabiendas de que representan un mismo universal, la violencia? Ninguna clase de violencia, sea una bofetada o sea una puñalada, es justificable. Entonces, ahí está pues la reflexión. Siempre se debe asentir al pienso, luego existo, luego ya determinar lo que se puede hacer. Ahora ustedes dirán, bueno, este no está en una respuesta de lo que se debe cambiar, pero yo siempre, quizá por cultura o quizá por la esencia misma de lo que estudio, siempre el pensamiento es el que da el permiso, me vas a decir el permiso, y da el origen de cómo va a ser el siguiente paso, la siguiente marcha. Inclusive de la mente, usted puede cambiar de un paso a un trote, y de un trote a una carrera, y así sucesivamente hasta llegar a algún lugar. Entonces, es una cuestión bastante curiosa, y es la opinión que se puede dar a partir de esas máximas. Listo, chachos, vamos a finalizar ya este reencuentro. Reflexiones, algún tipo de eufemismo final para emparejar esto o algo. No simplemente decir que hay que fijarnos más en nuestras acciones. Puede Bueno, que amigo, es que me estaba quedando un poquito dormido, lo siento la hora. Sobre todo, anoche no pasé una noche agradable, que digamos. de hecho es mejor finalizar. Bueno, Vayamos a no, dormir. espere, calma, cálmate. Yo quiero tomar el hecho de lo que usted estaba explicando desde sus estudios y el hecho del pienso luego existo o existo y luego pienso. Y es algo que tal vez sea un poco contradictorio con lo que estaba diciendo el joven Jacobo, porque pues ya pues más o menos llegábamos a un punto en el que decíamos que como tal la sociedad se ve desde una perspectiva diferente dependiendo de la herencia cultural que se tenga. Usted mismo lo dijo, o sea, en Colombia se da el primero, el existo luego pienso, que el pienso luego existo. Y pues es razonable que en una sociedad que quiere, pues que necesita más bien todo ahora mismo, se dé eso. Si somos una sociedad para la utilidad, si somos una sociedad que se da para lo ipso facto, para lo que es ahora. Y yo estaba pensando justo en el momento en el que usted decía que, que la gente no sabe o no entiende por qué están haciendo lo que hacen, la propuesta de Jacobo. Es que necesitamos algo que vaya desde lo económico. Y de hecho tiene mucho sentido. Si ustedes se ponen a pensar, lo económico, todo el ámbito económico, es todo lo que permea al mundo como tal. Y lo que mantiene un orden en la sociedad es eso, el dinero. Cuando Joan decía que hasta que se le da como una utilidad o un beneficio al objeto o a algo, se ve el beneficio de tal objeto, de tal situación, yo creo que se puede referir muy bien a como tal la economía colombiana. Y si ustedes se dan cuenta, mmm, todos los grupos políticos, o la mayoría de grupos políticos, hacen una clara referencia a estos grupos de bancos, de multinacionales, porque pues obviamente todo es por eso. Todo va a un mismo, todo cumple un mismo ciclo, por así decirlo. Es como el ciclo del agua o algo así. Es muy lineal, es muy,
cumple un mismo ciclo, se puede ver muy fácilmente, se puede hacer un esquema muy sencillo. Incluso yo creo que si uno hace un esquema comparándolo con el ciclo del agua o así, se puede explicar de una manera muy sencilla a niños de primaria. El poder pasa por unas manos, se da el mismo poder a unas empresas que tienen la cantidad suficiente de dinero como para decir y tener la potestad de exportar multinacionales a otros países y luego decir que la deuda la tenemos aquí. Los bancos de hecho lo hicieron en esta pandemia, no sé si a ustedes les sucedió o a sus familiares, que los bancos llamaban incluso sin tener capacidad de endeudamiento, ni siquiera vida crediticia, a decirles que podían sacar una tarjeta de crédito y tenían un cupo de no sé cuánto, millón de pesos, 2 millones, 3 millones, 7 millones, yo qué sé, porque los bancos estaban sintiendo la presión de que se siente que la gente no estuviera endeudándose con ellos. Entonces, yo creo que más que el hecho de reflexionar desde afuera, reflexionar desde, porque pues se ha visto que ya se ha hecho muchas veces, Joan mismo lo nombró, la séptima papeleta fue un claro ejemplo de que la Constitución del 91 tuvo cambios y aún así se vulneran los derechos que están estipulados en esa Constitución, perdón. Pues se debe entonces dar un cambio más desde adentro, desde la estructura como tal. Yo pienso que antes de darse ese esquema de accionar, como dice el mismo Joan, tenemos que pensar en qué pasa después del accionar, que es lo que decía Jacob. Me parece muy interesante el hecho de plantear o de ponerse en los zapatos de las personas que en este momento pues están realmente necesitando apoyo, que están necesitando los beneficios que el gobierno no da. Y pues es muy delicado eso porque si nos ponemos a pensar, eso de el existo y luego pienso se debería dar con otra fase y es el después del pensar que, en cuanto a lo social, y más en una sociedad como esta, porque estamos haciendo un accionar de un algo que no sabemos ni siquiera qué es ni para qué es. Nosotros suponemos que va a haber algo mejor, va a haber algo mejor y va a haber algo mejor o va a haber algo perfecto, porque tenemos el ideal de que después de un paro, después de incluso un golpe de estado puede haber algo perfecto y no, las cosas no son así. Desde que se conoce el sistema como tal, el sistema económico, sea capitalista, socialista, comunista, esclavista, feudalista, se ha visto la explotación del hombre por el hombre. Entonces, es un sistema de acumulación. Y mientras que la gente no despierte y diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a controlar esto? ¿Y cómo vamos a exigir nuestros propios derechos más que derechos, nuestra dignidad como personas y como seres humanos? ¿Qué vamos a hacer? Y alabo completamente el pensamiento suyo, el pensamiento de Joan. El hecho de primero pensar, muy bien, pensamos, lo tenemos todo claro, ya estamos pensando las cosas. Por lo menos estamos haciendo un pensamiento abstracto de la sociedad colombiana. Después de pensarlo, y nos vamos a la acción, listo, estamos en un accionar. Y digamos que, como en la Constitución del 91, como en la Constitución del 91 se llegó a algo. Y después de ese accionar, ¿qué? Esa Constitución del 91 no se protegió para nada. Y haciendo obligatorio el hecho de estudiar Constitución Política en las universidades y ser una cátedra obligatoria, creo que tampoco lo está haciendo. Porque incluso los mismos docentes de esa cátedra pues está haciendo de ya una materia sosa, una materia que uno aborrece y no sé, a muchos les pasa. La verdad es que falta no solo compromiso por parte de esos señores, sino por parte de la misma sociedad que quiere un cambio. Y si nosotros queremos un cambio, creo y considero que también necesitamos implementar un sistema en el cual nosotros podamos aprender y pensar lo que necesitamos realmente. A eso me remito con el discurso de Jaime Garzón que sigue completamente vigente el día de hoy. Y pues a manera de reflexión quiero dejar eso ahí más o menos, ya para cerrar el podcast. Y nada, ¿qué tiene para decir el joven Jacob? Bueno, ya estoy aquí. Apenas. Eh, pues, parce, a ver, para concluir, recogiendo un poco de todo pues, lo que ustedes están diciendo, es que, a ver, es muy difícil pensar que nos podríamos organizar desde una educación concreta. ¿Por qué? Se los voy a explicar de esta manera, ya pues para no ahondar mucho. Porque siempre nosotros vamos a seguir una línea de acción, ¿sí me entiende? Como lo que decía quizás el joven John en un momento. Ah, no, es que nosotros vemos pues al más parado y
seguimos esa línea de acción y ya, pero no nos abrimos realmente a un espacio asambleatorio real, no asambleas como las que vemos en las universidades, ya sean públicas o ese tipo de conversaciones, porque no. O sea, lo único que vamos a ver es puntos de vista separados y discusiones de allí para acá. No, 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 no. Un punto de vista asambleatorio, o sea, un espacio asambleatorio contundente que sirva para postular reales, o sea, reales mecanismos de acción, no para decir, es que nos vamos a movilizar por esta carretera y luego por esta y ya los que quieran hacer esto. No, 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 no. Realmente establecernos, establecer dos vías de acción, dos campos, dos maneras de nosotros, si nos agrupamos en estas o si hacemos este tipo de acción o si hacemos este tipo de quizás mecanismo, o sea, hacer algo que realmente nos lleve a estar en un espacio de debate y que nos lleve realmente a decir, bueno, parce, vamos a hacer algo. Y eso es muy complejo porque nosotros siempre vamos a estar siguiendo lo mismo, la misma línea de acción. Entonces nunca vamos a pensar realmente y nunca nos vamos a rebatir esa idea porque nunca vamos a estar en un espacio de esos en los cuales realmente hayan argumentos, hayan propuestas y que podamos ceñirnos a una de esas propuestas y que podamos decir, bueno, y esta propuesta la podríamos anexar a esta o con esta. Parce, los movimientos organizados obviamente son más contundentes, pero nunca lo vamos a ver de esa manera. Y no solo pensar pues en el accionar de esa manera y bueno, también rescatando en la educación concreta y es que no nos ha servido de nada, ¿cierto? No nos ha servido de nada muchas cosas porque, como usted lo dice, sí, las cátedras que se imponen de constitución política, pues parce, a usted no le van a servir de nada para usted saber los miles de derechos que usted tiene o lo que usted tiene acceso o a lo que usted debería exigir y los deberes con los que usted debería cumplir, porque al fin y al cabo usted siempre se lo dicen porque es que es muy difícil decirlo en la palabra, pero en la práctica usted nunca va a entender eso. Por eso es que vivimos en constantes atropellos y por eso es que hay muchos, digamos, bueno, muchos libros judiciales, diferentes códigos que nos amparan realmente y que nos están mostrando realmente una realidad y que desconocemos, que deberían ser obviamente necesarios. Entonces, pues yo como ya para finalizar, es que yo lo que siento es pues como con todo lo que hablamos del día de hoy, es que muy importante no es, a lo que yo me refería con no perder el foco es sí, o sea, no perdamos el foco del accionar, pero realmente pensemos cómo vamos a accionar, pero más que pensar y llevarlo a la práctica es debatirnos constantemente si, o sea, si es algo que pueda hacer, o sea, pues, que pueda algo funcionar, que realmente podamos vernos en función a una sociedad y en función a actuar en ella y en tratar, digamos, de abrir este tipo de espacios y en tratar, pues, de llevar más que una simple protesta, algo que realmente sea significativo y algo que realmente pueda llevar. Porque pues nosotros la historia, como ustedes lo han dicho, marca muchas cosas, el hito histórico marca mucho y es trascendental, pero la desconocemos. Y solo nos gusta tocar la historia de a raticos y solo puntos muy especiales, pero si nos pusiéramos realmente a pensar todo lo que nos ofrecen, toda la gama de opciones, más lo que nosotros podemos proponer a día de hoy, parce, créame que habría una organización realmente más completa y no solo una organización, sino realmente un sentido y un pensamiento más encaminado a algo que realmente sí nos conmueva y algo que sí nos haga actuar en él. Entonces, pues no sé, parce, yo creo que concluyo con esto. No sé si ustedes tengan algún otro aporte. No sé qué digan ustedes, caballeros. Pues nada, ya todo está dicho. Muchas gracias por el espacio que siempre nos damos voluntariamente. Aquí está el general. Y pues nada, esta noche podrían pensar muchas cosas y ojalá que el resto de los días puedan seguir siendo aún más pensados
para que en el ocaso no nos cojan con los pantalones abajo. Entonces, buena noche para todos y esta fue la Plebe Podcast.